Se volvió a escuchar una frase candente que pronunció un hombre y repetimos todos los mexicanos. Si no pueden, renuncien. el presidente de la organización México SOS exigió por segunda vez en 5 años renunciar si no pueden combatir el secuestro. Hubo una reunión. Y ya de reuniones estamos hasta el copete, lo que queremos son acciones. Pero ahí Alejandro Martí dijo que el que por omisión o por incapacidad no pueda cumplir con su trabajo, que la fuerza del Estado y la fuerza de la ciudadanía los exhiba de tal forma que renuncien. Frente a la ola de plagios en el país, el gobierno presentó un nuevo plan, un nuevo organismo encabezado por Renato Sales, en donde la Secretaría de Gobernación se hará cargo de prevenir, sancionar y abatir los plagios. Y tienen una especie de decálogo que pues se maneja con lógica, pero ya veremos en la práctica. La cifra negra de secuestros en México es considerablemente alta. De cada 100 plagios cometidos en el año 2012, 2 se denunciaron, de acuerdo con cálculos, con base a averiguaciones previas de las procuradurías estatales y datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Y es que este delito tiene una característica muy curiosa. Lo primero que hacen es amenazar a quienes puedan dar un rescate, de que si se realiza la denuncia, eso señala la pena de muerte para quienes tienen capturado. En México el secuestro repuntó 310% en una década. Y el año pasado, en 2013, se rompió el récord histórico, convirtiéndose en el de mayor incidencia en ese lapso, al cerrar con 1,695 casos denunciados en todo el país. Pero, y si esos son los denunciados y solo el 2% se denuncia, es terrible, ¿no? Pues es que existe la amenaza y el temor. Pero también hay el otro factor, el hecho de que cada vez con más frecuencia, a pesar de que pagan el rescate, matan al secuestrado. No con tanta frecuencia como deberíamos suponer, porque al fin y al cabo lo que pretenden es el rescate y no la ejecución. Pero Pues lo sí, malo es que, bueno, ahí tenemos incluso secuestrados que se vuelven cómplices de los secuestradores. Diego Fernández de Ceballos lo fue. Sí. O a quien secuestran varias veces. Además. Ahí el caso. Pero estamos hablando de no de 1,000, sino de 10,000, de multiplicarlo por 10, de 16,000. Y es que no son los secuestros de alto impacto los que están surgiendo como hongos, sino los express. Te levantan en un taxi, te vacían tus tarjetas, ya ni siquiera hablan a tu familia, pero es un secuestro. Hay que recordar que hay algunos secuestros en este país de personajes, bueno, Barrios, ¿cómo se llamaba? Nada más que el secretario de Gobernación, el que fue secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. Y director de la policía política más relevante en actuación en este país. Y también se quedó en las sombras y el misterio. Si eso hacen los grandes personajes, imagínate Juan Pérez. Sí. ¿Con qué seguridad va a recurrir a las autoridades cuando la mayor parte de los grupos de plagiarios tienen entre sus filas policías? Renato Sales Heredia fue nombrado titular de el SAR antisecuestro, pues. Los únicos delitos que se incrementaron son secuestro y extorsión, y es precisamente por eso que el presidente de la República instruye
a Gobernación para que se genere una estrategia nacional, dijo. Renato Sales Heredia es experto en casos polémicos y de alto impacto, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, estudios de maestría en Filosofía de la Universidad Autónoma de México, tiene un diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y un máster de Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue secretario del Juzgado en la sección de Procesos Penales Federales y la de Amparos, secretario proyectista del Tribunal Colegiado y asesor del director general de Amparos de la Procuraduría General de la República, y se ha desempeñado en otros cargos también muy importantes. Se me hace un currículum interesante para un jurista. Se ve que es un jurista de primera categoría, amparo y todo eso. Pero, ¿qué experiencia tiene en el ámbito de combatir la criminalidad, de conocer la psicología de los criminales, conocer la suerte de las víctimas, el comportamiento de ese delito? Creo que ese está en otro ámbito, aunque no quisiera descalificarlo, Pero es que se va a crear un grupo, se va a crear una especie de tándem de expertos o de conocedores de todos esos temas que tú señalas y que seguramente lo van a asesorar. Va a pasar lo mismo que con el comisionado en Michoacán. No es él solo, sino que va a coordinar solamente a todas las fuerzas que puedan intervenir en la solución del problema. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció la estrategia antisecuestro. Pretende, en primer lugar, crear penales de alta seguridad para secuestradores y aislamiento, para que no suceda lo que actualmente ocurre, que desde dentro de la prisión se planean secuestros. Pues ojalá. No es nada más cuestión de construir una cárcel de alta seguridad, es cuestión de ponerla a funcionar con personas de alta confiabilidad, de alta honorabilidad, porque de nada va a servir un muro perfectamente blindado si el custodio introduce el celular, si el custodio le lleva el chip, si permiten que las parejas lleven este tipo de aparatos. Es que no es solamente un elemento. Y crear reclusorios ahorita, pues no es tanto por seccionar secuestradores, estafadores, no, es porque ya no hay lugar. Fíjate que entre los invitados, los que se agregaron a la reunión, están representantes que nosotros meteríamos la mano al fuego por ellos. Está Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera y el de la frase, Alejandro Martí. Ese es uno de los primeros pasos, bloquear llamadas de celular desde los penales. Estamos esperando eso desde hace 1000 años. Ajá. Pero se quejaban los vecinos y por tanto levantaron las medidas. Pero además no hubo la voluntad. Ojalá ahora sí haya la voluntad, haya la norma, haya la orden estricta, rígida de que se cumpla, porque antes era una vacilada. El punto de las cárceles especiales para secuestradores creo que no queda en eso, porque además de secuestradores son asesinos y son ladrones. Entonces es como llegar a una cárcel común. Lo que se requiere es lo que se hablaba de erradicar toda esa corrupción que existe dentro de los penales para poder crear una situación óptima. Pues son varias las medidas, un decálogo por completo que se tomarán. Ojalá que de todas salga algo y sobre todo que se pueda denunciar sin el riesgo de que tu denuncia, al mismo tiempo que cae en manos de las autoridades, caiga por algún conducto en poder de los secuestradores. Sí, eso les pasa mucho a los vecinos que detectan que en algún lugar está pasando algo raro, que prefieren mejor no meterse.